Hola gente, ¿cómo están? Acá el maestro internacional Niklox. Hoy día les traigo una partida que jugué hace algún tiempo contra nada más ni nada menos que Hikaru Nakamura, uno de los mejores jugadores del mundo. Esta partida la disputamos en el Title Tuesday, el martes titulado de chess.com. Una partida a un ritmo de 3 minutos más un segundo de incremento. Una partida bastante larga que tiene de todo. Así que, bueno, espero que la disfruten. Nakamura con blanca jugó caballo F3, yo respondí con caballo F6, B3, G6, alfil B2 y alfil G7. Un sistema Nimzo-Larsen para la blanca. Yo en general siempre juego con mi alfil fianchetado en G7, tanto contra D4 como contra E4. Mi rival juega D4, yo juego D5, E3, enroque, C4, C6 para defender mi peoncito de D5. En el caso de que él capture, probablemente comeré de peón, alfil D3. Y en este momento juego el movimiento alfil F5. A priori esta jugada podría parecer un poco extraña, porque si él captura alfil por alfil, yo recapturaría de peón y mis peones quedarían doblados en la columna F. Y esto podría parecer que debilita de alguna manera el enroque. Pero es cierto que las blancas en realidad no tienen un ataque tan rápido como para aprovechar estas posibilidades. Nakamura de hecho intenta hacer un ataque bastante rápido, pero creo que no es, digamos, un ataque como devastador para mí. De hecho, tengo muy buena defensa para poder, digamos, solventar mi posición. Veamos cómo ocurre. Juega alfil por alfil, peón por H3, con la idea de jugar G4 para abrir mi enroque. Yo juego caballo D7 terminando mi desarrollo. Nakamura juega G4, yo capturo y acepto el desafío. Me como el peón. En este momento tengo peón de ventaja, lo cual dije, bueno, contra un jugador de este calibre me como el peón, me va a atacar teniendo peón de menos, peón de más, igualdad de material, porque Nakamura tiene un juego muy incisivo y muy creativo. Así que dije, bueno, me quedo con el peón de más y si llego a resistir la partida, fantásticamente, ¿no? Podría llegar a un final con ventaja material. En este momento Hikaru tenía 2 minutos 58, básicamente casi no había pensado, yo ya había ocupado casi un minuto. Me juega caballo B2. Ante la posibilidad de torre G1, siempre pensé en hacer el movimiento F5, ¿ya? Y de esa manera un poco frenar la presión de la torre en la columna, ¿verdad? Torre G1 parecería una jugada súper natural, porque miraría con rayos X a mi rey de G8. F5 la hice de todas maneras porque dije, bueno, acá mantengo mi caballo en G4 bastante bien protegido, y mi rival me juega el movimiento caballo G5. Al momento que me hace caballo G5, bueno, yo un poco me asusto porque digo, bueno, me va a jugar caballo E6 o me va a recapturar el peón de H7. Lógicamente mi rey está un poquito expuesto, así que, bueno, si me podía capturar el peón, sentía que mi posición se deterioraba. Yo hice el movimiento torre F6, que la verdad que es un movimiento bastante aceptable, porque si Hikaru captura el peón de H7 con el caballo, yo le jugaría torre G6 y su caballo se queda encerrado. Por lo tanto, no puede capturar el peón. Pero aquí hay un detalle importante que dejo escapar una posibilidad. Acá hay una jugada que la verdad me da cierta ventajita, que es el movimiento caballo C5. Un movimiento que la verdad está un poco oculto, como que uno se centra básicamente en la amenaza del blanco, pero ciertamente caballo C5 es una jugada que defiende y a la vez también amenaza ciertas cosillas. Por ejemplo, si yo juego caballo C5, él no tiene la posibilidad de jugar caballo E6, porque básicamente mi caballo defendería la casilla E6. Y también estoy amenazando, por ejemplo, caballo D3. Y bueno, por ejemplo, si yo juego caballo C5, él podría jugar algo como dama E2. Yo tengo la posibilidad ahora de jugar un movimiento con bastante energía como E5. De esta manera podría atacar su caballo de G5. Y recuerden que siempre es peligroso que él capture el peón de H7. En este caso, por ejemplo, caballo por H7. Yo podría incluso aquí jugar E por D4. La posición se convierte en un caos, pero básicamente esta variante podría ser una muy buena opción para jugar por la iniciativa.
Sin embargo, yo hago torre F6, que es la jugada más humana. Mi rival juega dama E2 con intención de enrocarse y traer más piezas al ataque. Y yo simplemente juego caballo F8, una jugada que a priori está bien, pienso, porque defiendo el peón de H7, defiendo el peón de E6. Y la verdad que sentía que el caballo ahí, a pesar de que no está tan centralizado ni mucho menos, pero cumple un buen rol defensivo. F3, caballo H6, única opción. Y enroque largo. Ok, en este momento veo que mi rival obviamente va a traer todas sus piezas al flanco rey. Mi rey de alguna manera está un poquito expuesto. Y tengo que buscar también luchar, ¿no? Luchar por cierto contrajuego. Así que realizo el movimiento A5. Y ya intento buscar ataque por el flanco de dama. Nakamura juega torre G1 y yo sigo con A4, ¿verdad? Intentando abrir algunas columnas, abrir líneas sobre su enroque. Mi rival juega B4, cerrando la posición, y yo dejo el peón en A3. ¿Ya? Estos peones siempre son bastante molestos, ¿no? Como que acuñan la posición, mantienen al rey blanco un poquito restringido. Nakamura juega alfil F3, alfil C3, perdón, y yo juego torre G6. Torre G6, la verdad, es un poco para evitar la presión de la torre en la columna. Y bueno, sentía que en ese momento era una muy buena alternativa, la verdad. Sin embargo, la máquina acá me arrojaba un movimiento que de hecho ni siquiera evalué, que era la jugada F4. Que bueno, ciertamente lo que creo, lo que me parece es que después de F4 ataco el peón D3 y probablemente voy a debilitar el centro del blanco. Por ejemplo, si juego F4 y Nakamura decide jugar E4, ahora quizás torre G6 es un poquito mejor, en vista de que el alfil de G7 podría tener cierto radio de acción sobre D4, la posición se podría abrir en el centro. Y bueno, dicen que cuando te atacan por un flanco, abrir el centro es lo conveniente. En esta situación igual me da un poquito de miedo, porque podemos ver que si el centro se abre, la verdad que igual hay varias líneas y diagonales acá que podrían jugarme un poquito en contra. De todas maneras, la posición es absolutamente dinámica. Yo jugué torre G6, súper normal, y mi rival juega F4. Ya obviamente no tengo la posibilidad de jugar F4 yo. En este momento simplemente hago caballo G4, vuelvo con mi caballo a G4, porque bueno, de alguna manera sigo cerrando un poco la posición y las alternativas que tiene mi oponente para abrir aún más mi enroque. Caballo F3 y juego B6. En este momento yo hago B6 porque me imaginaba que podía llegar a ser C5 en buenas condiciones. Pero la verdad que B6 es una jugada un poquito lenta. En este momento simplemente tengo que hacer el movimiento E6. ¿Por qué? Me olvidé un poco de analizar cuál era la amenaza de mi oponente. Nakamura quería jugar caballo H4. Y mi torre, la verdad que está en ciertos problemas. Entonces, al hacer E6, si él me juega caballo H4, yo podía sacrificar la calidad sin mayores problemas. Torre por caballo, peón por y dama por. Y la verdad que en esa posición me hubiese sentido muy cómodo. También podría haber sacado la torre a cualquier lugar. Y la verdad es que de alguna manera caballo H4 no era tan fuerte. Pero fíjense, la diferencia es que si hago B6. Si hago B6, ahora el problema es que me juega caballo H4. Y si muevo la torre, por ejemplo a F6 o H6, se me va a caer el peón de F5, que de hecho es el sostenedor de mi caballo de G4. Por eso E6 era una jugada importante, porque defendía el peón de F5. Cuando me hace caballo H4 me doy cuenta que la única posibilidad que tengo simplemente es jugar torre por caballo, peón por y ahora E6, que era el movimiento que tenía que haber hecho anteriormente. Y en este punto tengo calidad de menos, pero por un peón. Nakamura decide jugar torre por caballo, que la verdad es que es una jugada muy práctica, porque básicamente estoy jugando dama por peón, consolidando un poco mi posición, y de alguna manera podría seguir con mi idea
principal, que era jugar C5, ¿verdad? E intentar abrir también su enroque. Entonces el sacri devuelve la calidad y en este momento llegamos a una posición con igualdad de material. Yo juego C5, que era mi plan original, y él me juega G6, ¿no? En este momento tengo que cerrar la posición, tengo que jugar H6, no hay otra manera. Me juega dama F3 con idea de entrar a la casilla F7, a lo cual yo sigo con torre A7. En este punto la máquina dice que podía jugarse por B4, y por ejemplo, alfil por B4, dama C8, y bueno, irrumpía un poquito en la columna C, mirando siempre al rey de C1. Sin embargo, me daba mucho miedo la jugada dama F7, como que te espanta un poco que el rey vaya a H8 y su torre esté en H1, ¿verdad? Mirándote ahí de reojo. Así que bueno, básicamente es que ni siquiera evalué alguna captura central, ¿verdad? Jugué torre A7, defendiendo la casilla F7. Nakamura come en D5 y yo decido comer en D4. ¿Por qué no comer en D5? Me molesta mucho la jugada caballo F5 al final de las variantes. Por ejemplo, si como de peón, simplemente caballo F5 directa. Y pueden ver que el caballo en F5 está súper bien. Me ataca el peón de H6, me ataca a capturar el alfil. Es una molestia muy grande. Y si como dama por, básicamente es lo mismo. Me captura dama por dama, peón por y caballo F5. Y siento que en esa posición la verdad es que estoy un poco asfixiado. Así que bueno, me captura ahí, yo capturo acá. Y ahora me doy cuenta que abro completamente su rey. Alfil por y torre C7. Y bueno, en este punto la verdad que me vine un poco arriba. Dije, bueno, a ver, el rey tiene que moverse, mi dama se va a activar. Y bueno, sentía que podía tener cierta iniciativa. Entonces él juega rey B1 y yo hago dama por D5. Este es el error de la partida. O sea, no sé si digamos un error, pero básicamente dejo pasar una oportunidad, que era la jugada dama D6, que de hecho a priori no es tan difícil de ver. O sea, si estamos jugando una partida pensada, creo que haciendo una pequeña evaluación, dama D6 salta a la vista, ¿no? Porque básicamente estamos amenazando el peón de B4 y bueno, entrando directamente al enroque del... Bueno, al enroque entre comillas de las blancas. Pero bueno, en un impulso obviamente por el tema del tiempo, simplemente jugué dama por D5. La verdad es que dama D6 tampoco es que una jugada que gana directamente, ni mucho menos. Pero bueno, era la alternativa para tratar de buscar luchar por la victoria. Dama por D5, digamos que como un poco más ahí buscando la igualdad, ¿verdad? Uno de repente psicológicamente contra este tipo de jugadores, cuando ve que puede llegar a un final igualado, bueno, se queda con eso y la verdad es que de repente hay que jugársela, ¿no? O sea, decir, bueno, me la juego, puede ser que las cosas salgan bien y un resultado como una victoria con uno de estos jugadores, la verdad que siempre va a ser, te va a quedar siempre ahí en el recuerdo. Dama por dama, peón por, alfil por B6, torre C4 amenazando el peón de B4, alfil C5 y caballo E6. En este momento también estaba tranquilo, la verdad que yo sé que, digamos, él va a jugar caballo F5, probablemente va a tratar de presionarme, pero yo sentía que si quedaba en un final de torre con un peón de menos, podía luchar por las tablas, por ejemplo, ya que en esta posición él tiene un peón de ventaja. Él me juega alfil D6 y yo juego alfil F8. Y con este movimiento ya la posición se va a simplificar y vamos a llegar a un final con igualdad de material. Alfil por alfil, caballo por alfil, amenazo ahora a capturar en B4 de manera inevitable. Caballo F5, torre por peón, rey C2, caballo por, rey F8, rey C3, torre B2, torre A1, rey E7, caballo F5, rey F6 y caballo D4. Ok, hasta acá todo normal. Pero en este punto me doy cuenta que el peón de A3 se me va a caer. Y dije, bueno, tengo 30 segundos, estoy jugando contra Nakamura, que me va a jugar hasta el movimiento 100, tratando de ganarme porque va a tener peón de ventaja. Pero de alguna manera me la ingenié para buscar ciertos recursos de jaques perpetuos, lo que vamos a ver ahora. Jugué rey E5, caballo C2, que se venía, torre B8 y caballo por peón.
Entonces mi opción ahora es fastidiar a su rey. Tratar de que el peón de A no corra mucho y intentar buscar por ahí algún jaque perpetuo o mantener ciertas amenazas constantes al rey blanco. Así que juego rey E4, caballo C2, caballo E5, A4, comienza a correr, ¿verdad? Lo que tiene que hacer. Y yo comienzo con los jaques. Jaque, rey, jaque. Y él obviamente no quiere tabla porque tiene peón de ventaja. Muy bien por él, ¿verdad? Tiene que luchar por la victoria. Yo sigo con los jaques. Y torre H8. Buscando de alguna manera ahora entrar por la séptima fila. Hikaru juega torre F1. Vuelve a atacar su peón. Vuelve a protegerlo. Torre H8. Torre F1 y yo vuelvo, ¿verdad? Yo decía, me sirven las tablas, obviamente. Pero mi rival volvió a forzar, ¿verdad? Esto es lo que tienen estos tipos que la verdad te fuerzan y siempre te van creando complicaciones. Rey E5, torre H4, torre por peón, jaque, rey y caballo D4. En este momento, les juro, dije, las tablas están acá. Y de hecho tenía 12 segundos y mi rival tenía 7. Dije, bueno, las tablas están acá, esta es mi opción, pero bueno, digamos, siendo una partida blitz, hay que estar con la atención a full, ¿verdad? Porque, bueno, los errores en los finales suceden más que en cualquier fase de la partida, mucho más contra esta clase de jugadores. Y la verdad es que en un par de jugadas cometo un error muy grave que básicamente me hace perder la partida. Juego torre jaque, mueve el rey, vuelvo a dar jaque, mueve el rey y vuelvo con el caballo a C4. Y en este momento Nakamura, casi como prediciendo lo que yo iba a hacer, me juega caballo, o sea, me da jaque, muevo el rey, vuelve, muevo el rey y me hace caballo B5 jaque. Y yo casi como que un poco, de verdad, o sea, como que intuí después de la partida que él ya sabía un poco el patrón en el cual yo iba a caer. Yo hago rey C5, él me juega caballo C2, caballo C3 y yo cometo el error final, que es la jugada torre D2, ¿verdad? O sea, ya con el apuro de tiempo, digamos que obviamente en algún momento podía colapsar. Obviamente, a ver, la partida había sido bastante bien jugada para ambos, había tenido muchas complicaciones, pero desatendí ahí un detallito y bueno, simplemente mi rival me jugó caballo E4. Como pueden ver, el peón está clavado. Ahora me va a ganar la calidad y bueno, el final básicamente lo voy a perder. Si el final fuese caballo y rey contra torre y rey, podría hacer tablas, podría luchar por las tablas, pero al haber un peón se me complica muchísimo poder luchar por el empate. Así que mi rival jugó, o sea, yo jugué rey C6, mi rival me captura la torre y ahora simplemente me va a maniobrar. Trato de jugar rey D6, trato de mantenerme cerca de mi peón, pero bueno, Hikaru se da un par de vueltas y ya me juega este movimiento E4 que básicamente define la partida. Defiendo acá, pero me pasa el peón, mueve el rey, torre y se me cae el peón y bueno, pierdo la partida poco después. Bueno, también hay que recordar que la partida es una partida blitz. Hikaru, uno de los especialistas más grandes del mundo, siempre tienen estos recursos en donde obviamente hay que mantenerse ahí con la atención al máximo, hasta el último momento, estar muy atento a las posibilidades tácticas, ¿no? Estos jugadores reconocen los patrones así de manera innata, ¿no? Como que le brota por la piel. Bueno, eso gente, la verdad que les quería traer esta partida que bueno, bastante larga, creo que más de 90 jugadas, seguí ahí pataleando un poco, pero la verdad es que ya no había mucho que hacer. Bueno, espero que les haya gustado, espero que la hayan disfrutado, así que los veo en el próximo video.